Buenas noches y bienvenidos a Catholic Peekskill. Este programa viene de la Parroquia de la Asunción de Peekskill por acceso público de Cablevisión y nos alegramos que estén con nosotros esta noche por este episodio de Catholic Peekskill. Desde el principio, la Parroquia de la Asunción, que es el único parroquia católica romano en la ciudad de Peekskill, una ciudad de 25,000 habitantes, ha sido una parroquia de inmigrantes desde el principio, 100,000 y 150,000 años por atrás. Primera ola era de Irlanda, después de otros países de Europa, como Eslovaquia, Italia. Y en los últimos años ha sido una ola de inmigración de gente que habla español, primeramente de Puerto Rico, pero en los últimos 20 años especialmente de Guatemala y ahora Ecuador. Los que asisten a misa en el verano en nuestra parroquia definitivamente hubieran conocido al padre José Guillermo Martínez. Padre Memo ha venido varias veces para ayudarnos. Viene de Nicaragua, un sacerdote de la arquidiócesis de Managua y casi tiene 30 años de sacerdocio. Fue ordenado el 8 de agosto 85 como diácono y 17 de diciembre 1985 como un sacerdote. Está aquí con nosotros hoy noche. Bienvenido, Padre gracias. Memo, Padre Martínez. Muchas gracias, Padre John. Me alegro mucho que esté con nosotros. Qué bien. Viene de Nicaragua, de Managua. De Managua, Nicaragua. Cuéntanos un poquito de su niñez, de su juventud ahí en Nicaragua. Bueno, realmente estás hablando de los años 60. Managua era una ciudad muy provinciana, apenas unos 250,000 habitantes, y pues un pueblo chico. Mi familia era muy grande, una familia bien grande. Éramos 45 primos. Wow. Provenientes de 8 hijos de una familia. Todos vivíamos en el mismo bloque, en la misma casa de la abuela. Todos teníamos la casa alrededor de la casa de la abuela. Y alrededor, a la esquina, a la vuelta de la esquina, teníamos la parroquia nuestra, la parroquia de San José, y así se llamaba nuestro barrio, San José, ahí en Managua. Alguien me preguntó esto sobre mi niñez. Yo le decía, yo considero que yo pasé una niñez realmente feliz. Tenía muchos primos con quienes pelear, con quienes jugar, y además no existía nada de esto de Nintendo, ni Game Boys y nada de esto. Entonces tenías mucho tiempo para compartir con los primos, jugar a la guerra, jugar a tantas cosas que jugaba uno de niño, ¿no? Con cometas, elevando cometas, jugando trompos. ¿Conoce los trompos, no? Estos que se tiran así para... Los niños jugamos mucho con canicas y... realmente no conocí el fenómeno para mí del niño aburrido. Ahora usted le pregunta a un niñito, ¿cómo estás? Y te dice, estoy muy aburrido, este juego ya me lo sé, no me quieren comprar el otro. Pero yo recuerdo mi infancia, todo era estar con los primos, con los amigos, subiendo los árboles, yendo de cacería a cazar lagartijas, a cazar, según nosotros, ¿verdad? Cazábamos, ¿verdad? No agarrábamos nada realmente. Pero sí, creo que viví una infancia yo le diría una infancia feliz, donde no me faltaba nada, en el sentido que tenía todo lo que un niño necesita realmente. El amor de unos abuelos, la alegría de unos primos, una escuela donde ir y una parroquia donde escuchar hablar de Dios. Entonces, realmente he tenido una infancia muy completa, muy llena, y una de mis mayores satisfacciones era, como un niño pequeño, el tener todo, precisamente todo. Hoy la gente dice, quiero darle a mi hijo todo, pero yo no sé realmente a qué se refieren con darle a un hijo todo. Es que yo trabajo duro para darle a mi hijo todo, que no le falte nada. Y se esfuerzan en darles muchas cosas, pero no le dan tal vez lo más importante, que yo creo que fue lo que a mí me dieron en mi familia: la alegría, el crecer como un niño ordinario, pero contento,
en invierno, que llamamos nosotros, que es cuando llueve mucho. En mi país tenemos solamente dos temporadas, la seca y la lluviosa. Y durante la lluviosa puede pasar como aquí, pues pasa varios días nevando, a nosotros puede pasarnos 8 días de diluvio. Wow. Entonces los primos pasábamos en casa de la abuela cocinaba para todos y pues pasábamos, no nos faltaba nada realmente, pero nada de qué, pues de eso, de la vida de la familia. Lo que te da una familia te da seguridad, te da confianza en ti mismo, creces como una persona equilibrada, aprendes muchas cosas buenas con tu familia. Creo que ahí también aprendes sobre todo el amor a Dios, porque la abuela te enseña a rezar, la abuela te enseña a no mentir porque Dios te ve, a no robar porque Dios te ve, a no hacer esto porque Dios te ve, o a comportarte con caridad para con los pobres, los necesitados, con la demás gente. Entonces son valores que recibís en la familia, o sea, la fe se transmite en la familia. Hoy la gente quiere mandar al hijo a que le den religión en la iglesia, religión en la escuela, pero donde se aprende, por lo menos en mi niñez, donde yo realmente siento que aprendí lo que nunca nadie te va a quitar, es en la familia. La iglesia para nosotros era el centro de la vida, sí, pero a la iglesia íbamos a rezar. En casa recibíamos la educación, digamos, cristiana, porque lo estábamos viendo todos los días en los abuelos, en los papás, en los tíos, compartiendo esto con los primos, etcétera. Entonces, ¿cuándo era y cómo fue que usted sintió el llamado del Señor al sacerdocio? Mira, yo creo que cada vocación es una historia, ¿verdad? Como la de los profetas o la de los apóstoles, cada uno tiene su propia historia y la mía pues no tiene nada de extraordinaria. Sencillamente creo que cuando tomé conciencia de mí mismo, que fue muy pequeñito, yo recibí mi primera comunión cuando tenía 6 años. Muy jovencito. Sí, y se acostumbraba así en esa época. Y recuerdo que mi mamá me dijo, tenemos que ir a comprar el traje a una tienda donde vendían camisas muy bonitas y para recibir la comunión como, no sé, como marinero, como no sé qué historias ahí, ¿verdad? Y yo dije a mi mamá, no, yo voy a recibir la primera comunión vestido de padre. Y mi mamá dijo, yo no voy a coger yo un vestido para tu primera comunión de San Martín o una cosa de esas. Y yo dije, no, ahí en la escuela lo prestan, en el catecismo. Yo estaba en el catecismo de los frailes capuchinos y entonces las damas del catecismo procuraban el vestido para los niños pobres, entonces les ofrecían un hábito de franciscano. Entonces mi mamá, no, pero yo quiero comprarte una camisa muy bonita. Bueno, usted compra su camisa muy bonita, pero yo me voy a poner encima el traje de los frailes porque cuando yo sea mayor voy a ser cura. Y mi mamá, pues, creo que lo tomó eso como una cosa de niño, que estaba muy emocionado con los frailes. Solo se rió un poco y así mi única fotografía que tengo en mi primera comunión en casa, estoy vestido con el traje de los capuchinos y una ancianita que estaba sentada al lado y no se quiso quitar nunca. Y todo el mundo me preguntaba, ¿y esa señora es tu abuelita? Estaba muy enojado por esto, pero no, con las manos muy juntitas. Es la única vez que creo que he tenido cara de santito y que nadie se ha equivocado, que estaba muy santito. Sí, yo creo que desde que tengo uso de razón y cuando mis amiguitos más bien me preguntaban, y cuando seas mayor, ¿vos qué vas a hacer? Yo decía, yo voy a ser sacerdote. Se reían mis primos, ¿no? Decían, semejante pillo vas a ser cura. Que era muy pillo también cuando era muy niño, era travieso, ¿no? Como todo chiquillo. Pero pues creo que es algo que lo sentí desde niño, esa atracción por la iglesia, por los sacramentos, la misa, y creo que no cambié de opinión jamás. O sea, entré a la escuela y fui a la secundaria, y cuando nos hicieron el test ya para salir de high school, que para ver a dónde queríamos
llevar la vida. Me dijo la psicóloga de la escuela, tengo un problema contigo. ¿Por qué? Mira, tú puedes ser un buen abogado, puedes ser un buen maestro de literatura, puedes aprender idiomas, puedes ser un maestro, puedes ser un sociólogo, puedes ser un filósofo, puedes estudiar esto, aquello. Porque he dicho, las matemáticas no se me dan, ni la química y esas cosas, no podía aspirar a ser biólogo o matemático. Pero todos los que eran las humanidades me mencionó, entonces, y no sé dónde ubicarte. Y dije, yo es que usted no tiene la carrera que yo quiero. Yo quiero ser sacerdote. Pero mire, siendo sacerdote voy a tener todas las carreras que usted tiene ahí enumeradas, porque siendo sacerdote tengo que aprender filosofía, derecho canónico, sociología, literatura. Entonces ella solo se puso a reír y me dijo, voy a agregarla en mi lista. Y así fue que terminando la high school, tenía cumplido los 16 años, habiendo hablado con mi párroco 2 años antes. Dicho sea de paso, fue mi mentor toda la vida, hasta que murió el año pasado, en octubre del año pasado, a la edad de 94 años y más que 70 creo como sacerdote. Y él me llevó al seminario un 15 de febrero, miércoles 15 de febrero de 1978, al seminario, y así fue que entré al seminario de Managua. En ese tiempo solo éramos 33 seminaristas para toda la provincia, y los demás se reían de mí porque yo era muy chico, tenía 16 años y pensaban que iba a estudiar a la high school. Todavía existía el seminario menor y me decían, ¿vienes al último año de high school? Y se reían porque decían, no, yo vengo a estudiar ya filosofía. Luego hicimos la filosofía y nos enviaron a México a estudiar la teología los últimos 4 años de la formación. Era un seminario diocesano, no religioso, ni franciscano. Eso es lo divertido. Yo primero, como estudiaba en una escuela de sacerdotes josefinos de México, lógicamente la visión que tenía de ser cura o sacerdote era la de mis maestros, ¿no? Y inicialmente pensé que me iría con ellos al noviciado. Poco antes de entrar al seminario pensé que estaba muy impresionado por la vida acaba de ser hecho beato Maximiliano María Kolbe, un capuchino que murió en los campos de concentración, y entonces yo quería ser capuchino como el padre Kolbe. Pero al hablar con mi párroco y exponerle mi deseo de ir al seminario, entonces mi párroco me dijo, ven a ayudarme a la parroquia. Y estuve con él ayudándolo como 3 o 4 años, porque yo a los 13, yo quería ya irme al seminario. Y él me dijo, no te reciben si no has terminado high school. Entonces ven a ayudarme y cuando termine high school hablamos nuevamente. Y así fue que fui a parar al seminario diocesano, que le llamamos, ¿no? Es el de la diócesis. Y estoy bien ahí, ¿no? Así fue. Así fue. ¿No sintió ningún remordimiento de no haber entrado los frailes franciscanos? No, porque era algo como natural, es decir, el estar en el seminario. Posiblemente alguna vez en la vida me he preguntado si tal vez no hubiera sido un religioso, pero creo que Dios va conduciendo la historia. Y Dios va llevando la historia de cada uno. Si Dios me hubiera querido un religioso, pues seguramente hubiera habido la manera de que yo hubiera ido con los frailes o con los josefinos. La verdad es que el Señor se vale de circunstancias. Recuerdo que cambiaron al director de mi escuela y entonces cuando hablé al nuevo director, él estaba ocupado en otros menesteres, digamos, de la época. En los 70 en mi país había una revolución militar contra el régimen y el sacerdote tenía otras
ocupaciones y preocupaciones. Entonces cuando yo le hablé de mi deseo de ingresar a la orden, estaba muy chico además, me dijo, no, ten calma, mejor primero habla con tu párroco. Entonces yo creo que el Señor, valiéndose de ese momento, esa coyuntura o ese, qué sé yo, para mí un ángel, porque te indica el camino, ¿no? Ve aquí. Y entonces me envió el Señor, para mí me envió el Señor con mi párroco. Y este hombre, pues, realmente me ayudó toda mi vida. ¿Ya? Toda mi vida, desde que me llevó al seminario, como digo, en el 78, hasta que con un brillo en los ojos que no voy a olvidar jamás, me puso la casulla el día de mi ordenación en nuestra parroquia, porque no teníamos catedral. En mi diócesis, el terremoto de 1972 destruyó. Nos dejó sin catedral. Entonces el arzobispo, el cardenal Miguel Obando, acostumbraba a ordenar a los sacerdotes en su pequeña iglesia que tenía él como diócesis, que era una iglesia muy chiquitita, como catedral. Pero a mi generación, él nos preguntó dónde queríamos ser ordenados. Entonces yo escogí ser ordenado en mi parroquia de origen. Y ahí fue San Judas. San José ya no existía más. Okay. También se terminó con el terremoto de 1972. Entonces yo elegí ser ordenado en mi parroquia de origen, en San Judas. Ahí fui ordenado diácono y ahí fui ordenado presbítero y fue mi primera asignación. ¿Volvió a su parroquia de casa? Sí. Yo fui ordenado el 17 de diciembre de 1985 y llegué a mi primera asignación, a mi parroquia de San Judas, en mi barrio donde yo crecí, a Nazaret, donde había crecido, el 16 de enero del año siguiente, apenas un mes después. Okay. ¿Y cómo fue su primera experiencia en la parroquia, ahora sacerdote? Digo la verdad, sí, por favor, no quería estar ahí, porque me sentía tal vez un poquito como aquello de que nadie es profeta en su propia tierra. Exactamente. Que leímos el domingo recién pasado. Pero la verdad es que mis vecinos, mis amigos de la infancia me acogieron muy bien como pastor, como párroco. Era yo el que tenía el temor de cómo me iban a recibir, pero creo que fue una experiencia muy buena. Era una parroquia, es aún una de las parroquias más grandes en cuanto a población en la ciudad de Managua. Una parroquia muy viva, muy activa, muy beligerante, ¿entiendes? Bastante movida y políticamente también bastante controversial. Es decir, es una parroquia bastante compleja también, en el sentido que aparte de que hay mucho movimiento, de que hay muchas organizaciones en la parroquia, también había organización de las juventudes del gobierno en ese entonces, y pues había muchos problemas. Entonces también había era un poquito difícil. Yo le decía eso, surfear en esa ola. Uno tenía que saber, porque la gente que estaba, digamos, al otro lado de la acera políticamente eran mis compañeros de juegos, eran mis compañeros de escuela, y yo tenía que ser pastor para todos, no para un sector. Entonces tenía que buscar la manera de... ¿Cuánto tiempo se quedó en su primera parroquia? Estuve hasta diciembre 11 de 1989. 4 años. 4 años. Digo, yo no quería estar ahí, pero más que todo era por la situación política que había en el país, que era muy confrontativa. La iglesia misma estaba muy dividida en mi país. Habían 2 corrientes muy fuertes dentro de la iglesia. Lo que era un proyecto de la Iglesia Popular, de un sector de la teología de la liberación,
que presentaban una iglesia alternativa, por no decir en contra de lo que ellos llamaban la iglesia oficial, la iglesia que nos decían era pagada por los Estados Unidos y que estábamos a favor de un sector de la población. Era bien duro, bien difícil, porque la iglesia siempre hizo una opción por los pobres, por los marginados, por los jóvenes, pero una opción no exclusiva, decíamos nosotros. Y entonces había una confrontación en un tiempo muy difícil. Fue el tiempo que llegó Juan Pablo II la primera vez a Nicaragua en 1983, y en esa época pues es un episodio muy triste, porque creo que es el único país del mundo donde el Papa ha tenido que callar a la multitud. Y ha recibido ofensas muy fuertes de la gente que está ahí alrededor. Difícil. Entonces era bastante, yo no quería estar ahí por el problema de la confrontación. Y un buen día pedí permiso primera vez de venir a Estados Unidos, porque una familia de amigos me invitaba a visitarlos en Los Ángeles, en California. Me pagaron el boleto y entonces pedí permiso al obispo, y me dijo, no va a estar para las ordenaciones, ¿verdad? No. Iba a haber ordenaciones para esos días y, no importa, váyase tranquilo, descanse, relájese, diviértase en la capital del entretenimiento del mundo, en California. Y cuando regresé, todos los amigos sacerdotes me felicitaban y yo no sabía por qué. Y resulta que me habían trasladado en mi ausencia. Habían anunciado que sería trasladado a una parroquia que era muy deseada por muchos, incluyéndome. Siempre pasaba por ahí y decía, qué bonito este sitio. Me refería a la naturaleza. ¿Cómo me gustaría ser párroco de aquí? Y efectivamente me mandaron allí. Creo que es lo que diría un sacerdote, mi primer amor. La verdadera primera novia, el primer amor. Yo la deseaba, yo quería estar allí. ¿Era bien grande la parroquia? Oh, sí. Me pasó como en el matrimonio. Te enamoras de la chica, es muy bonito, pero cuando ya te casas con ella, híjole. Sí, era ahora ya no, era una parroquia que en extensión territorial eran 972 kilómetros cuadrados. La ciudad tenía 52,000 habitantes y en total en el distrito eran 85,000, distribuidos en 42 comunidades o pueblos o villas, como le quieran llamar, algunas de fácil o difícil acceso. Y fue ahí donde realmente yo como que desplegué todo mi capacidad de trabajo, porque era una parroquia en la que necesitaba tener movimientos que atendieran la zona de la ciudad y también la zona del campo, allá donde no podía llegar todos los días, donde no podía llegar todos los domingos. Y sí, ciertamente ahí estuve solo desde 1989 a 1998. Wow, bastante años. Sí. Es la misma parroquia que se dividió ahora en cuatro parroquias. Ahora existen 4 parroquias ahí, gracias a Dios. Pero en aquel tiempo yo tenía una escuela, 600 estudiantes, tenía casi un hospital, tenía algunos proyectos agrícolas en ciertas poblaciones para abrir pozos y ayudar a la gente a tener agua en sus casas. Y también estaba metido en la política, porque eran tiempos, como dije hace un momento, bien difíciles. Éramos un país en una guerra civil y la iglesia jugó un papel muy importante para el fin de la guerra. Los sacerdotes éramos pocos, entonces el cardenal me había pedido en ese tiempo de
servir en una comisión de paz. Entonces yo tenía que trabajar también en el aspecto de los derechos humanos y viajar a ciertos lugares un tanto peligrosos, buscando el poder, encontrarme con la gente en conflicto para tratar de conseguir la paz. Y después de la guerra, inmediatamente los 10 minutos después de la guerra, también pues cuando se dio el desarme del movimiento revolucionario conocido como la Contra, nos tocó pues tratar. Entonces era mucho realmente trabajo, no solo pastoral, sino también político y social, ¿no? Gracias, Padre. Yo sé que cuando uno llega a una parroquia, cuando uno echa sus esfuerzos totalmente, es una alegría. Y lastimosamente nuestro tiempo se acaba, y por lo cual vamos a decir a nuestros televidentes que ¿por qué no vengan una vez a la parroquia de la Asunción para conocer Padre José Guillermo Martínez? Padre Memo estará aquí con nosotros hasta la primera semana de agosto y fue aprender más de este sacerdote muy dedicado a Dios y que nos ha bendecido mucho en nuestra parroquia. Padre, tal vez podemos concluir con una bendición a los televidentes. Gracias por darme la oportunidad también de compartir, aunque sea un poco, la historia de 30 años. Es bastante difícil en muy poco tiempo, pero por el hecho mismo de estar acá con ustedes en Peekskill compartiendo, es una parroquia también muy trabajada, mucho trabajo, pero veo que lo hacen con mucha alegría, mucha dedicación, y me alegra ver que ambas comunidades, tanto la gente angloparlante como los de habla hispana, son tan activos. Vamos a rezar. Yo creo que es importante siempre rezar. Padre Santo, te bendecimos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos has llamado a la existencia y nos has llamado también a la vida cristiana, nos has llamado a la iglesia. Derrama la gracia de tu Espíritu, de tu bendición sobre esta familia de Peekskill y esta familia de la Asunción en Peekskill, y concédeles el servirte siempre con alegría. Amén. Gracias por estar con nosotros en Catholic Peekskill. Buenas noches. Hosanna in excelsis, Hosanna in